¿Qué significa realmente amar a Dios sobre todas las cosas? Es una pregunta que nos enfrenta a lo más profundo de nuestra fe. En un mundo donde todo parece competir por nuestra atención, ¿estamos realmente poniendo a Dios en el centro de nuestra vida? Jesús lo dejó claro en Mateo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero ¿cómo logramos esto en un entorno que parece diseñado para alejarnos de lo verdaderamente importante? Cada día enfrentamos la presión de alcanzar metas terrenales, de satisfacer nuestras propias ambiciones y muchas veces olvidamos la esencia de nuestra relación con Dios. El amor a Dios sobre todas las cosas, un mandamiento tan poderoso y sencillo, puede quedar sepultado bajo el peso de las responsabilidades diarias. La verdad es que, en medio de nuestras agendas ocupadas, amar a Dios puede parecer un ideal lejano. A lo largo de este video descubriremos las enseñanzas de Jesús sobre cómo amar a Dios con todo tu corazón. Si alguna vez te has preguntado cómo puedes acercarte más a Dios, cómo puedes amarlo más profundamente en tu vida cotidiana, te invito a que sigas escuchando. Porque lo que está por venir no solo te dará respuestas, sino que también te ofrecerá un nuevo propósito, una nueva forma de vivir que pondrá a Dios en el centro de todo. Querido oyente, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video. Comencemos. Número 1. Mateo 22, versículo 37 y 38. Jesús le dijo: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Fíjate, Jesús no dejó lugar a dudas cuando proclamó que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo nuestro ser. Imagínate estar allí, en medio de esa multitud, escuchando sus palabras resonar. Mateo nos lo recuerda. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es sencillo decirlo, ¿verdad? Pero ¿qué significa realmente? Amar a Dios de esa manera, con todo lo que somos, no es solo una idea bonita, es la base misma de nuestra fe. Jesús no estaba presentando un mandamiento entre otros, no, estaba mostrando la raíz de todo lo que hacemos, de todo lo que somos como creyentes. Y este mensaje, aunque radical para muchos, no era del todo nuevo. Jesús lo estaba conectando con algo que los judíos ya conocían bien, el Shema. En Deuteronomio 6:5, Moisés ya había dicho: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La diferencia es que Jesús no solo lo reafirma, sino que lo eleva. Nos está diciendo que este amor no es opcional ni secundario, es el núcleo de nuestra relación con Dios. Es como si nos dijera: miren, si no entienden esto, nada más tendrá sentido. Amar a Dios de forma total, con devoción completa, es el camino que Él nos muestra. Y hablando del corazón, ¿sabes lo que esto significa realmente? En la cultura hebrea, el corazón no era solo el órgano que bombea sangre, como lo entendemos hoy. El corazón era el centro de las emociones, pero también de la voluntad. Amar a Dios con todo el corazón significa entregar nuestras emociones más profundas a Él, pero también nuestras decisiones, nuestros deseos. No es solo sentir amor, es vivirlo en lo que elegimos hacer cada día. Es cuando tu corazón se alinea con la voluntad de Dios, que las acciones y las palabras empiezan a reflejar ese amor genuino. Porque no se trata solo de emoción, sino de transformación. Ahora, cuando Jesús habla del alma, está refiriéndose a nuestra esencia, lo que somos en lo más profundo. En el texto original griego, la palabra usada es psique, que va más allá de nuestra vida física. Es nuestra identidad completa, lo que somos en el fondo. Amar a Dios con toda el alma significa consagrar toda nuestra existencia a Él. No se trata solo de momentos de oración o de ir a la iglesia los domingos. Se trata de integrar nuestra fe en cada aspecto de nuestra vida, cada acción, cada decisión. Todo lo que hacemos debe reflejar que amamos a Dios,
Es una entrega completa, sin reservas, y no podemos olvidar el amor con la mente. Amar a Dios intelectualmente, ¿te has detenido a pensar en eso? No es solo un tema emocional o espiritual, también implica usar nuestra razón, nuestra capacidad para pensar y comprender. Dios nos ha dado mentes brillantes y Él quiere que las usemos para conocerlo más, para profundizar en su palabra. El estudio de las Escrituras no es solo un ejercicio religioso, es una manera de amar a Dios con la mente. Es un desafío, porque nos llama a crecer, a reflexionar, a aplicarlo en la vida diaria. Así, nuestro amor a Dios se vuelve completo, porque lo amamos en todos los niveles de nuestra existencia. Este mandamiento es el primero y el más grande por una razón. Todo lo que hacemos como cristianos debe partir de aquí. Si entendemos y vivimos este amor, todo lo demás cobra sentido. Es la clave para interpretar y cumplir todos los demás mandamientos. ¿Cómo podemos amar al prójimo? ¿Cómo podemos ser justos si no comenzamos amando a Dios con todo lo que somos? Este amor es lo que da propósito, lo que transforma nuestras vidas. Número 2. Lucas 10, versículo 27. Él respondió: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sabes, cuando Jesús nos habla de amar a Dios y al prójimo, no está separando esos dos mandamientos, nos está mostrando cómo son inseparables. Lucas lo deja claro. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo interesante aquí es que Jesús no está presentando un concepto nuevo, pero lo transforma radicalmente al unir lo que antes estaba separado. Él nos está diciendo: no puedes hacer una cosa sin la otra. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Y no podemos amar verdaderamente al prójimo sin estar arraigados en el amor de Dios. Estas dos expresiones del amor son la base de todo lo que significa seguir a Cristo. Ahora, cuando Jesús dice que amemos a Dios con todo nuestro ser, nos está llamando a una devoción completa. No es solo una parte de nosotros, es todo lo que somos. Amarlo con todo el corazón significa que nuestras emociones, nuestros afectos, están alineados con Él. Es cuando dejas que lo que sientes se conecte con su voluntad, permitiendo que el amor hacia Dios llene cada rincón de tu corazón. Pero también dice que lo amemos con toda el alma, lo que va más allá de lo que sentimos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de nuestra esencia, de lo que realmente somos. Amar a Dios con toda el alma significa rendir toda nuestra vida a Él. No solo en lo espiritual, sino en lo cotidiano, en cómo vivimos cada día. Y fíjate que Jesús no se detiene ahí. Nos pide que lo amemos con todas nuestras fuerzas. Esto ya no es solo algo interno, sino que requiere acción. Es el tipo de amor que se manifiesta en lo que hacemos, en cómo nos movemos en el mundo. Amar a Dios con nuestras fuerzas es poner manos a la obra, es vivir una fe que no solo se piensa, sino que se practica. Y finalmente, Jesús dice que lo amemos con toda la mente. Aquí es donde entra en juego nuestra razón, nuestra capacidad de pensar y reflexionar. Dios nos dio la mente para que podamos conocerlo, para que podamos estudiar su palabra y para que nuestra fe no sea solo emocional, sino también intelectual. Pero ¿sabes qué? Jesús no nos deja descansar ahí. Nos dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y eso es fuerte, porque amar a los demás implica verlos con la misma compasión y dignidad que nos otorgamos a nosotros mismos. Amar al prójimo no es solo un acto simbólico, es algo práctico, es respeto, cuidado, empatía. Es reconocer que cada persona a nuestro alrededor porta la imagen de Dios. Eso significa que cómo tratamos a los demás refleja directamente nuestro amor por Dios. Lo hermoso es que estos dos mandamientos no son independientes. El amor a Dios se manifiesta en el amor al prójimo.
y el amor al prójimo refleja cuánto amamos a Dios. Si decimos que amamos a Dios, pero no podemos extender la mano al necesitado, algo está fallando. Si afirmamos amar a Dios, pero no podemos perdonar, servir o cuidar a los demás, entonces ese amor no es completo. Amar a Dios y amar al prójimo son dos caras de la misma moneda, y no podemos tener una sin la otra. Ahora imagina lo que significaría vivir así. Cada acción que hagamos, cada palabra que digamos, estaría motivada por este doble mandamiento. Este es el desafío que Jesús nos presenta: integrar nuestro amor por Dios en cada aspecto de nuestras vidas y dejar que ese amor transforme la manera en que tratamos a los demás. Número 3. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú realmente amas a Jesús, lo demuestras. No es solo una cuestión de palabras, es una cuestión de acciones. Jesús lo dijo claramente en Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto nos muestra que el amor verdadero no es solo emocional o sentimental, sino que se expresa en obediencia. Amar a Jesús significa alinearnos con su voluntad, vivir según sus enseñanzas. Decir te amo sin respaldarlo con hechos es quedarse corto. Imagina decirle a alguien que lo amas, pero nunca actuar de manera que lo demuestre. En nuestras relaciones diarias eso no sería suficiente, ¿verdad? Con Jesús es lo mismo. No es suficiente decir que lo amamos. Tenemos que demostrarlo siguiendo lo que Él nos pide. El amor a Jesús es profundo y comprometido. No es un amor superficial que se expresa solo cuando las cosas van bien, sino uno que está dispuesto a someter nuestra voluntad a la suya, incluso cuando es difícil. Es un amor que transforma cada aspecto de nuestra vida. Cuando amas a Jesús de verdad, tu forma de pensar, de actuar, de hablar, todo cambia. No porque sientas que estás obligado, sino porque ese amor te motiva. Este tipo de amor no es solo una emoción pasajera, es una decisión diaria de ponerlo primero en todo. Amar a Jesús significa dejar que Él guíe nuestras decisiones, incluso cuando queremos ir en otra dirección. Y si alguna vez has pensado que los mandamientos de Jesús son difíciles o pesados, déjame decirte algo. Esos mandamientos son una guía para vivir una vida plena. No están ahí para hacerte la vida más complicada. Al contrario, están ahí para alinearte con el propósito y la voluntad de Dios. Jesús nos dio estos mandamientos no como una lista de reglas para seguir al pie de la letra sin razón, sino como una manera de vivir mejor, más conectados con Dios, más plenos. Cuando obedecemos sus mandamientos, no solo estamos mostrando amor, estamos viviendo la vida como fue diseñada para ser vivida. La obediencia es un proceso continuo de transformación, en el que poco a poco nuestra vida se va pareciendo más a la de Cristo. Piensa por un momento en lo que Jesús hizo por nosotros. Su sacrificio en la cruz fue el acto más grande de amor que jamás conoceremos. Nuestra obediencia no es por obligación, es por gratitud. Sabemos lo que Él hizo, comprendemos el costo de su sacrificio y eso nos mueve a seguirlo. Cuando obedecemos a Jesús, lo hacemos porque confiamos en que sus enseñanzas son para nuestro bien, porque lo amamos y queremos honrar lo que Él hizo por nosotros. La obediencia, entonces, se convierte en una respuesta natural al amor que hemos recibido. Es un acto de fe, porque confiamos en que sus mandamientos, aunque a veces difíciles, son el camino correcto. Ahora, déjame decirte algo increíble. No estamos solos en esto. El Espíritu Santo nos capacita para obedecer. No tenemos que hacerlo todo por nuestra cuenta. Dios, en su amor y sabiduría, nos da la ayuda que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. El Espíritu nos transforma desde adentro, moldeándonos a la imagen de Cristo y nos da la fuerza para vivir una vida de obediencia. Así que, cuando sentimos que no podemos, cuando la obediencia parece imposible, podemos descansar en que el Espíritu Santo nos guía y nos da la capacidad para seguir los mandamientos de Jesús. Este amor y esta obediencia no se limitan a un momento en la vida, es un proceso continuo, una colaboración diaria con el Espíritu Santo.
Así que, ¿cómo impacta esto tu vida diaria? Cada acción que tomes, cada decisión que enfrentes, debe ser una expresión de tu amor por Jesús. La obediencia no es una carga, es un privilegio, porque nos permite mostrarle a Dios cuánto lo amamos, no solo con palabras, sino con nuestras vidas. Cuando vivimos así, estamos glorificando a Dios en todo lo que hacemos, y eso, mis amigos, es lo más grande que podemos hacer. Número 4. Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es una invitación a reorientar nuestras prioridades de manera radical. Es un llamado a poner lo espiritual por encima de lo material, a enfocarnos en lo eterno más que en lo temporal. Y claro, eso no significa que nuestras necesidades materiales no sean importantes, pero Jesús nos está diciendo que esas preocupaciones deben ocupar un segundo plano. Nuestro enfoque principal debe ser en la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Todo lo demás, dice Jesús, nos será añadido. ¿Pero qué significa eso realmente? No es una promesa de que vamos a recibir riquezas o comodidad, sino de que Dios cuidará de nuestras necesidades más básicas mientras nos mantenemos fieles a Él. Cuando hablamos de vivir según los principios del reino, estamos hablando de mucho más que una lista de reglas a seguir. Se trata de adoptar una nueva forma de vida, un conjunto de valores que están centrados en la justicia, la misericordia, la humildad y el amor. El reino de Dios no es solo una promesa futura de algo que vendrá después. Es una realidad presente en la que podemos participar activamente hoy. Eso significa que cada día tenemos la oportunidad de vivir según esos principios, de reflejar el carácter de Cristo en nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestras relaciones. Vivir el reino es mucho más que esperar, es actuar en el aquí y ahora. Y cuando Jesús habla de buscar la justicia de Dios, no se refiere solo a nuestra rectitud personal. Va mucho más allá. Es un llamado a ser defensores de la justicia en el mundo, a luchar por lo correcto incluso cuando es difícil, incluso cuando implica sacrificio. La justicia de Dios no es pasiva, es activa. Nos llama a involucrarnos en la vida de los demás, a alzar la voz contra la injusticia, a actuar con integridad. Pero también es un tipo de justicia que empieza en el corazón, que nos lleva a examinar nuestras propias vidas y a corregir lo que no está alineado con los principios del reino. Y aquí viene la parte que puede ser difícil de creer. Cuando priorizamos el reino y su justicia, Dios promete cuidar de nuestras necesidades. No estamos hablando de una garantía de lujo o comodidad, pero sí de que nuestras necesidades básicas serán suplidas. Jesús utiliza imágenes poderosas en el Sermón del Monte, como los pájaros que no siembran ni cosechan, y sin embargo, Dios los alimenta. O los lirios del campo, que no se esfuerzan por vestirse, pero son más hermosos que el mismo Salomón. Si Dios cuida de la creación de esa manera, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que somos sus hijos? Pero claro, eso requiere algo de nosotros: confianza. Tenemos que liberarnos de la ansiedad, dejar de preocuparnos por cosas que están fuera de nuestro control y confiar en que Dios está en el trono y que Él ve nuestras necesidades. No es que no debamos trabajar o planificar, sino que esas cosas no pueden convertirse en el centro de nuestra vida. Hay un balance entre la responsabilidad humana y la providencia divina. Nuestra parte es buscar el reino primero, y la parte de Dios es cuidar de todo lo demás. Esa confianza en la provisión divina nos trae una libertad inmensa. Nos libera de la preocupación constante por lo material y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa: vivir según los valores del reino. Cuando quitamos el peso de nuestras propias preocupaciones y lo colocamos en las manos de Dios, experimentamos una alegría y una paz que solo pueden venir de Él.
nos encontramos viviendo con una perspectiva eterna, utilizando nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos para algo mucho más grande que nosotros mismos. Así que, cuando tomes decisiones en tu vida diaria, recuerda esta enseñanza de Jesús. Pregúntate, ¿estoy buscando primero el reino? ¿Estoy usando lo que Dios me ha dado para su gloria y su justicia? Porque cuando lo hacemos, no solo experimentamos la bendición de la provisión de Dios, sino que también nos convertimos en testimonios vivientes de su amor y su cuidado. Y eso, amigos, es el verdadero tesoro. Número 5, Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sabes, Jesús fue claro en Mateo 7, 21 cuando dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es una advertencia directa que nos sacude un poco, ¿no? Porque muchas veces nos podemos quedar en las palabras, en las apariencias. Decimos Señor una y otra vez, como si eso fuera suficiente, pero Jesús nos llama a algo mucho más profundo. No se trata solo de lo que decimos con nuestros labios, sino de lo que hacemos con nuestras vidas. Él nos está pidiendo una fe que vaya más allá de las palabras vacías. En su cultura, repetir algo como Señor, Señor, podía ser una señal de devoción, pero Jesús nos está diciendo que no basta con eso. Las palabras sin acciones son huecas, y Él lo deja muy claro. Y aquí es donde entra la importancia de hacer la voluntad del Padre. Porque sí, es genial decir que creemos en Jesús, pero ¿lo estamos viviendo realmente? La fe que Jesús nos invita a tener no es una fe pasiva, es una fe activa. Una fe que transforma no solo cómo pensamos, sino también cómo actuamos. Amar a Dios y amar al prójimo no es solo una cuestión de decirlo, es cuestión de vivirlo. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Estamos buscando vivir según los principios del reino o solo nos quedamos en lo superficial? Jesús nos llama a una vida de obediencia concreta, una que refleje una transformación genuina del corazón y que se vea en nuestras acciones diarias. Y es que una fe auténtica siempre se refleja en el comportamiento. ¿De qué sirve decir que somos seguidores de Jesús si nuestras acciones no lo demuestran? Jesús criticaba fuertemente la hipocresía, ese tipo de religiosidad superficial que solo se preocupa por la apariencia. Nos invita a una fe integral, una que abarque no solo lo que decimos, sino lo que hacemos. Si creemos en la justicia, debemos actuar con justicia. Si creemos en la misericordia, debemos ser misericordiosos. Si creemos en el amor, nuestras vidas deben estar llenas de amor. No es un juego de palabras, es una coherencia entre lo que decimos creer y cómo vivimos realmente. Lo que Jesús nos está pidiendo es que apliquemos sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Vivir según sus mandamientos, encarnar los valores del reino, justicia, misericordia, humildad y amor. Cada decisión que tomamos debe estar basada en los principios que Él nos dejó. No es solo leer la Biblia o memorizar versículos, es vivirlos. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Cómo respondemos en situaciones de injusticia? Estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas diarias, porque ese es el tipo de fe que Jesús está buscando, una fe viva que respire en cada acción. Y claro, la obediencia que Jesús nos pide no es un cumplimiento rígido de reglas por miedo o presión. La verdadera obediencia nace del amor. Cuando amamos a alguien queremos agradarlo, queremos vivir de manera que refleje ese amor. No es legalismo, es una respuesta genuina a la relación que tenemos con Dios. Es un deseo activo de hacer su voluntad, de conocerlo más profundamente y caminar según sus caminos. Y eso es algo que va mucho más allá de una lista de reglas. Es un estilo de vida. Este llamado a la obediencia está en el contexto del Sermón del Monte, donde Jesús presenta una enseñanza radical sobre cómo debemos vivir. No es una lista fácil de seguir, es un desafío constante, pero es también una invitación a reflexionar sobre nuestra fe, a cuestionar si realmente estamos viviendo de acuerdo con lo que profesamos.
porque al final del día lo que Jesús busca es autenticidad. Nos llama a una fe profunda, una que sea mucho más que palabras. Por eso, esta enseñanza tiene grandes implicaciones para nuestra vida cristiana. Jesús nos desafía a alinear lo que decimos con lo que hacemos, a vivir una fe que no solo se profese, sino que transforme nuestra vida y la vida de los demás. Y aquí entra ese balance entre la gracia de Dios y nuestra responsabilidad. Sabemos que somos salvados por gracia, pero esa gracia nos transforma y nos impulsa a actuar. No somos llamados a una fe pasiva, sino a una fe activa que se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Así que al final, esta enseñanza nos invita a hacer una pausa, a examinarnos. ¿Estamos viviendo una fe genuina o nos hemos conformado con una fe superficial? Porque Jesús nos invita a ir más allá de las palabras, a vivir de manera que glorifique a Dios en todo lo que hacemos. Y eso, amigos, es lo que significa verdaderamente seguir a Cristo. Número 6, Juan 4, versículo 23. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjate que Jesús, cuando habló con la mujer samaritana en Juan 4:23, nos dejó una enseñanza revolucionaria sobre la adoración. Él le dijo que la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Con estas palabras, Jesús no solo estaba redefiniendo lo que significa adorar a Dios, sino que estaba anunciando un cambio profundo. Antes, la adoración estaba vinculada a lugares específicos como el Templo de Jerusalén, pero Jesús deja claro que ya no se trata de un sitio físico. La verdadera adoración va más allá de un espacio geográfico. No está confinada a una iglesia o a un altar. Él nos invita a una conexión más profunda, una que no tiene barreras de lugar ni de tiempo. Cuando hablamos de adorar en espíritu, estamos hablando de algo que va más allá de las formas externas o los rituales. No es solo cantar o recitar oraciones, es algo que surge del corazón, del alma. Es una adoración impulsada por el Espíritu Santo que toca lo más profundo de nuestro ser y que puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. No se limita al domingo en la iglesia, no se trata de los himnos que cantamos o de las palabras que decimos. Se trata de una actitud interna de reverencia y amor hacia Dios, una disposición constante a rendirnos ante Él, no importa dónde estemos. La verdadera adoración en espíritu es una vida que está siempre conectada con Dios. Pero Jesús también habla de adorar en verdad, y esto es crucial. No podemos simplemente adorar a Dios como mejor nos parezca o según nuestras ideas. Nuestra adoración debe estar basada en la verdad de quién es Dios. Esa verdad está revelada en su palabra y en la persona de Jesús. Cuando adoramos en verdad, estamos reconociendo a Dios por quien Él realmente es, no por quien nosotros quisiéramos que fuera. Es una adoración que nace de una comprensión correcta de su carácter, de su santidad, de su amor. Adorar en verdad es alinear nuestro corazón con la revelación de Dios, no con nuestros sentimientos o deseos. Y lo increíble es que Jesús nos dice que el Padre busca verdaderos adoradores. Imagínate, Dios mismo está buscando gente que lo adore de esta manera, en espíritu y en verdad. Él no se conforma con una adoración superficial, con palabras vacías o con gestos externos. Lo que Él anhela es una relación íntima y auténtica con nosotros. Dios está buscando corazones que lo adoren con sinceridad, desde lo más profundo, sin máscaras, sin apariencias. Eso es lo que verdaderamente le agrada. ¿Por qué es esto tan importante? Porque Dios es espíritu. Él no está limitado por las barreras físicas que nosotros a veces ponemos. No está confinado a un lugar, no está atado a un edificio. Podemos adorarlo en cualquier momento, en cualquier lugar, porque su presencia trasciende lo físico. No necesitamos un templo para entrar en su presencia. Donde quiera que estemos, Él está con nosotros.
Esta realidad cambia por completo nuestra perspectiva de la adoración. Para ti y para mí, esto tiene implicaciones enormes. Nos llama a una transformación interna. Ya no podemos depender de rituales o tradiciones externas. Necesitamos examinar nuestra adoración y preguntarnos, ¿estamos realmente adorando en espíritu y en verdad? Es fácil quedar atrapado en la rutina, en la costumbre de asistir a la iglesia y hacer todo lo correcto, pero Dios nos llama a más. Nos llama a una adoración viva, auténtica, que se nutra de una relación genuina con Él. Jesús compartió esta enseñanza en el contexto de su conversación con la mujer samaritana. Ella, como muchos en su tiempo, estaba atrapada en un debate sobre dónde era el lugar correcto para adorar. Pero Jesús le reveló algo mucho más grande. Le mostró que la adoración verdadera no tiene fronteras, que Dios no está limitado por nuestras divisiones religiosas o culturales. Jesús estaba abriendo la puerta a una nueva forma de adoración, una que es accesible para todos, en cualquier lugar. Al final del día, lo que Jesús nos enseña es que la verdadera adoración no es solo lo que hacemos en un servicio religioso, sino cómo vivimos nuestras vidas. Cada acto de obediencia, cada momento de agradecimiento, cada expresión de amor hacia los demás es una forma de adoración. Así que te animo a que examines tu adoración. ¿Es auténtica? ¿Está basada en la verdad de quién es Dios? Porque eso es lo que Dios busca. Verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, y que vivan una vida que lo glorifique en todo momento. Número 7, Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús no pudo ser más claro cuando dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este no es solo un consejo o una sugerencia que podemos seguir cuando nos convenga. Jesús lo coloca como un mandamiento supremo, una instrucción central que define todo lo que somos como cristianos. Y fíjate que lo dice en uno de los momentos más significativos de su ministerio, durante el discurso de despedida poco antes de ir a la cruz. Ese contexto le da aún más peso. Jesús sabía que se iba a marchar físicamente, y este mandamiento era como su legado, algo esencial para sus discípulos y para nosotros hoy. Lo que hace que este mandamiento sea tan único es el estándar que Jesús nos da, amar como Él nos ha amado. No es cualquier tipo de amor, no es el amor superficial o egoísta que el mundo muchas veces ofrece. El amor de Jesús es sacrificial, incondicional, abnegado. Es un amor que lo llevó a entregar su vida por nosotros, incluso cuando no lo merecíamos. No está diciendo simplemente que nos llevemos bien, sino que amemos de manera radical, del mismo modo en que Él nos amó. Eso ya cambia completamente el panorama, ¿no te parece? Imagina lo que esto significa para nuestras vidas diarias. Amar como Jesús nos amó implica estar dispuestos a sacrificarnos por los demás, a poner las necesidades de otros por encima de las nuestras. No se trata solo de grandes gestos, aunque también son importantes. Se trata de esos momentos pequeños, cotidianos, donde elegimos ser pacientes, generosos y compasivos. Es un amor que no busca la reciprocidad, que no tiene condiciones. Es fácil amar a quienes nos tratan bien, pero Jesús nos llama a amar incluso cuando duele, cuando no es correspondido. Ahí es donde nuestro amor se parece al suyo. Y este tipo de amor no solo es sacrificial, también es un amor servicial. Jesús lavó los pies de sus discípulos, tomando la posición de un siervo, y nos dejó ese ejemplo. Amar como Él significa servir, significa buscar activamente maneras de ayudar a los demás, de aligerar sus cargas. Es adoptar una actitud de humildad, sabiendo que nuestro valor no está en el reconocimiento que recibimos, sino en el impacto que nuestro servicio tiene en los demás. Otra dimensión del amor que Jesús nos pide es el perdón. Él nos perdonó de nuestras faltas más profundas y nos llama a hacer lo mismo. Perdonar no siempre es fácil, pero es una de las maneras más poderosas en las que podemos demostrar el amor de Cristo en nuestras relaciones.
Al perdonar, estamos abriendo la puerta a la reconciliación, estamos diciendo que el amor es más grande que la ofensa, y eso cambia vidas. La fidelidad también es una característica esencial de este amor. No es un amor que fluctúa con las circunstancias, es un amor constante, leal, que permanece firme incluso en los momentos más difíciles. Es el tipo de amor que construye relaciones duraderas, que crea comunidades fuertes y unidas. Así es como el amor de Jesús transforma nuestras vidas y nuestras comunidades. Todo esto es vital para la comunidad cristiana. Jesús dejó claro que el amor mutuo sería el sello distintivo de sus discípulos. La gente sabrá que somos seguidores de Cristo no por lo que decimos, sino por cómo nos amamos. Ese es el testimonio más poderoso que podemos dar. Cuando amamos como Jesús nos amó, estamos mostrando al mundo una imagen tangible de la gracia y la bondad de Dios. Y todo esto se conecta con otras enseñanzas de Jesús. En Juan 13:35 dice: «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros». No podemos separarnos de este llamado. Es el corazón del discipulado, la manera en que reflejamos a Jesús en nuestra vida diaria. Este amor transforma no solo nuestras relaciones personales, sino que tiene el poder de cambiar comunidades enteras. Ahora, sé que amar así no siempre es fácil. Requiere una transformación diaria de nuestro corazón, algo que solo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Pero esa es la buena noticia, no estamos solos en esto. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros y nos capacita para amar de esta manera. Nos da la fuerza para poner en práctica este mandamiento cada día. Así que hoy te invito a que te preguntes, ¿estoy amando como Jesús me ha amado? ¿Estoy demostrando ese amor sacrificial, incondicional, servicial y perdonador en mi vida diaria? Porque, al final del día, eso es lo que marca la diferencia. Amar como Jesús cambia todo. Cambia nuestras vidas, nuestras relaciones y, en última instancia, el mundo. Número 8. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no es simplemente una existencia infinita que empieza cuando dejamos este mundo. A veces pensamos que la vida eterna es algo que solo experimentaremos en el cielo, pero Jesús nos dejó muy claro que la vida eterna empieza aquí, ahora. En Juan 17:3, Él dijo: «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Así que más que una cuestión de tiempo o duración, la vida eterna se trata de una calidad de vida, una experiencia plena, rica y abundante que nace de una relación íntima y continua con Dios. Y lo mejor es que esa vida empieza el momento en que comenzamos a conocerle verdaderamente. Conocer a Dios no es simplemente saber cosas sobre Él, no se trata solo de información o teoría. Jesús está hablando de una relación personal, de una conexión que va mucho más allá de la cabeza y llega al corazón. Conocer a Dios es vivir una experiencia diaria de intimidad, confianza y comunión con Él. Es una relación que transforma, porque cuando realmente le conocemos, nuestro carácter, nuestros valores y nuestras acciones empiezan a alinearse con su voluntad. Y lo hermoso de este conocimiento es que nunca se acaba, siempre crece. Es un proceso continuo, dinámico, porque Dios siempre tiene algo nuevo que revelarnos, siempre hay más de su amor, más de su gracia. Y en este proceso de conocer a Dios, debemos reconocer que Él es el único Dios verdadero. En un mundo donde tantas cosas compiten por nuestra atención y devoción, esta es una verdad fundamental. No podemos dividir nuestra lealtad entre Dios y otras cosas. Jesús nos llama a adorar al único Dios verdadero, a dejar de lado cualquier forma de idolatría que pueda distraernos. Los ídolos pueden ser físicos, pero también pueden ser cosas como el dinero, el éxito o incluso nuestra propia comodidad.
Para experimentar la vida eterna en su plenitud, tenemos que entregar nuestra fidelidad completamente a Dios. Aquí es donde entra Jesucristo. Él es el camino para conocer a Dios. Sin Jesús no podemos experimentar esa vida eterna. Él es la revelación plena y definitiva de Dios. Cuando miramos a Jesús, vemos el corazón de Dios. Vemos su amor, su compasión, su sacrificio. Jesús no es solo un maestro o un profeta más. Él es Dios encarnado, y su misión fue revelarnos al Padre y ofrecer salvación. Es a través de Él que podemos entrar en una relación verdadera con Dios, porque Él es el mediador entre nosotros y el Padre. La misión de Jesús fue clara. Fue enviado por el Padre para mostrarnos el camino a la vida eterna. Pero más que solo mostrarnos, Jesús hizo posible esa vida eterna al dar su vida por nosotros en la cruz. Su obra redentora es lo que abre la puerta para que podamos conocer a Dios de manera profunda y personal. Es imposible separar el conocimiento de Dios del conocimiento de Jesús, porque en Jesús encontramos la plenitud de quién es Dios. Este proceso de conocer a Dios no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un viaje que dura toda la vida, y ese crecimiento espiritual se nutre a través de prácticas esenciales como la oración, la lectura de las Escrituras, la adoración y la obediencia. Cada una de estas prácticas nos ayuda a profundizar en nuestra relación con Dios y a conocerle más. Y lo maravilloso es que este viaje no termina aquí, continúa por la eternidad. Estamos llamados a una relación que siempre está creciendo, siempre está avanzando. La vida eterna no es solo una promesa futura, es una realidad presente. Sí, tiene una dimensión eterna, pero comienza ahora. Cuando conocemos a Dios y a Jesús, nuestra vida se transforma desde hoy. Experimentamos una vida rica en amor, en comunión, en conocimiento. Es una vida que se manifiesta en nuestra manera de ser, en cómo amamos, en cómo servimos a los demás. Es una vida que impacta nuestro día a día, no solo nuestro destino eterno. Así que la invitación es clara. Jesús nos llama a conocer a Dios más profundamente cada día. Nos llama a vivir esa vida eterna aquí y ahora, a buscarlo con todo el corazón. Hoy podemos empezar a experimentar esa calidad de vida, esa plenitud que solo viene de una relación íntima con el único Dios verdadero y con Jesucristo, su Hijo. ¿Qué pasos podemos dar para vivir más plenamente esta vida eterna hoy? Número 9. Mateo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sabes cuando Jesús nos dice en Mateo que el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí? Está lanzando un reto radical a nuestras prioridades. Suena fuerte, ¿verdad? Porque ¿quién no ama a su familia? Nos cuesta imaginar que alguien pudiera pedirnos que amemos a otro por encima de ellos. Pero lo que Jesús está haciendo aquí es llamarnos a reordenar nuestras vidas completamente, poniéndolo a Él en el centro de todo. No es que nos esté diciendo que amemos menos a nuestra familia, sino que debemos amar más a Cristo. Él tiene que ser nuestra prioridad absoluta, nuestra lealtad suprema. Este llamado al discipulado no es algo liviano. Jesús nos invita a seguirlo, pero ese seguimiento implica sacrificio. Habrá momentos en los que nuestra fe en Él generará tensiones en nuestras relaciones familiares. Tal vez porque nuestras creencias no siempre serán bien recibidas o comprendidas. La verdad es que seguir a Jesús puede causar conflicto en casa, pero Él nos está diciendo que no debemos permitir que esos conflictos nos desvíen. Nuestra lealtad a Él tiene que ser más fuerte que cualquier lazo terrenal. Esto no significa que Jesús quiera dividir familias, pero nos muestra que ser su discípulo requiere ponerlo a Él primero, por encima de cualquier otra relación. Y aquí está la clave. Ser digno de Cristo implica reconocerlo como el Señor de todas las áreas de nuestra vida. No solo en las cosas que nos convienen o que son fáciles, sino también en las partes difíciles, en las relaciones más profundas. Jesús está pidiendo una fidelidad completa,
un compromiso que trascienda las expectativas sociales o las normas familiares. Seguir a Cristo significa permitir que Él transforme nuestro corazón y nuestros valores. Nos llama a redefinir qué significa amar, no solo con palabras, sino con acciones y decisiones que reflejan su señorío. Este amor a Cristo es lo que impulsa nuestra transformación personal. Cuando lo amamos más que a todo lo demás, nuestros deseos y prioridades cambian. Ya no buscamos nuestra propia comodidad o la aprobación de los demás. En lugar de eso, nuestras decisiones empiezan a reflejar ese amor radical que hemos recibido de Él. El amor de Cristo se convierte en el catalizador de nuestras acciones, en la brújula que guía cada área de nuestra vida. Jesús habló de este llamado en un contexto muy específico, preparando a sus discípulos para una misión en la que encontrarían rechazo, incluso por parte de sus propias familias. Les estaba dejando claro que el costo de seguirlo era real, que a veces tendrían que enfrentar la incomprensión o la oposición, incluso de aquellos más cercanos, pero esa lealtad a Cristo, esa disposición a ponerlo por encima de todo, es lo que hace que el discipulado sea tan profundo y transformador. Y claro, este mandato nos desafía a diario. Enfrentamos constantemente la tensión entre nuestra fe y nuestras relaciones familiares, entre lo que el mundo espera de nosotros y lo que Cristo nos pide. Pero Jesús nos está mostrando una nueva perspectiva. No nos está diciendo que abandonemos a nuestras familias, sino que reordenemos nuestras prioridades. Él tiene que ocupar el primer lugar, y cuando lo hace, eso impacta cada una de nuestras relaciones. Nos enseña a amar a nuestras familias con un amor más puro, más completo, un amor que nace del amor de Cristo. Así que, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que debemos hacer una evaluación honesta de nuestras lealtades. ¿Estamos poniendo a Cristo primero en nuestras decisiones diarias? ¿Nuestras acciones reflejan que Él es nuestra prioridad absoluta? Ser discípulo no es fácil, implica sacrificios, y a veces esos sacrificios pueden ser dolorosos, pero seguir a Jesús con todo el corazón trae una vida de propósito, de significado profundo, que ninguna otra cosa puede ofrecer. Jesús nos está llamando a una vida centrada en Él, una vida que lo pone a Él por encima de todo, incluso de las relaciones más queridas. No se trata de amar menos a los nuestros, sino de amar más a Cristo, y a través de ese amor, amar mejor a los demás. Este es un desafío constante, uno que nos invita a reflexionar diariamente sobre nuestras prioridades. ¿Estás dispuesto a aceptar este desafío y seguir a Jesús con todo tu corazón? Porque, aunque no es fácil, el camino de Cristo es el único que realmente vale la pena. Número 10. Lucas 14, versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús no es una decisión que se toma a la ligera. Cuando Él nos habla en Lucas sobre el costo del discipulado, lo deja muy claro. Es una invitación a un compromiso radical. No se trata de algo superficial, ni de un añadido más en nuestras vidas. Jesús nos llama a una transformación profunda del corazón, a una reorientación completa de nuestras prioridades y valores. ¿Qué significa esto? Significa que Él debe ser el centro de todo. No hay espacio para medias tintas. Para seguir a Jesús, tenemos que estar dispuestos a entregarle todo, incluso las cosas que más atesoramos. Y fíjate, Jesús no está diciendo que no debamos amar a nuestras familias, pero está poniendo las cosas en perspectiva. Nuestro amor por Él debe ser tan profundo, tan completo, que cualquier otra lealtad, incluso las relaciones más cercanas, se vean pequeñas en comparación. Esto no siempre será fácil, porque las relaciones familiares son importantes, pero Jesús nos pide que lo pongamos primero, incluso por encima de los lazos familiares. Puede sonar duro, pero es un llamado a una lealtad total, a una fe que no se tambalea ni siquiera cuando nuestras relaciones cercanas se ven afectadas.
Ahora, la palabra aborrecer que usa Jesús en este pasaje no es literal. No está diciendo que debemos odiar a nuestra familia. Lo que está haciendo es utilizar una exageración para captar nuestra atención, para hacernos ver que el compromiso que nos pide no tiene comparación. El amor por Cristo debe ser tan grande que cualquier otra cosa parezca insignificante a su lado. Es una imagen poderosa, pero también es una realidad desafiante. Porque cuando elegimos seguir a Jesús, estamos eligiendo una vida en la que Él es nuestra prioridad máxima. Vivir de esta manera no siempre será fácil. Los valores del reino de Dios muchas veces chocan con los valores del mundo. Jesús nos llama a vivir una vida contracultural. Nos pide que amemos incluso a nuestros enemigos, que sirvamos a los demás sin esperar nada a cambio, que pongamos las necesidades de otros por encima de las nuestras. Estas no son las reglas que el mundo nos enseña, pero son los principios que rigen el reino de Dios. Vivir según esta ética significa que a veces nos encontraremos en conflicto, no solo con el mundo, sino incluso con nuestras propias expectativas y deseos. El discipulado no es un camino sencillo, es un desafío constante. Cada día tenemos que reevaluar nuestras prioridades, asegurarnos de que estamos poniendo a Jesús en el centro de todo lo que hacemos. Y esto requiere sacrificio. No siempre será fácil y habrá momentos en los que sentiremos el peso de nuestras decisiones. Pero seguir a Cristo nos ofrece algo que nada más puede ofrecer. Una vida llena de propósito y significado en su reino. Pensemos en la historia de José. Fue un hombre que enfrentó traiciones y dificultades, incluso por parte de su propia familia. Pero a pesar de todo, José mantuvo su lealtad a Dios. Nunca dejó que el dolor o las circunstancias lo alejaran de su fe. Y al final, Dios usó su vida de maneras que José nunca pudo haber imaginado. Su fidelidad no solo cambió su destino, sino que tuvo un impacto positivo en todo su entorno. Es un ejemplo claro de lo que significa poner a Dios por encima de todo, incluso cuando el costo parece alto. Ahora bien, quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás dispuesto a poner a Jesús en el centro de tu vida? ¿Estás listo para hacer los sacrificios que Él te pide? Porque el discipulado no es solo un desafío, es una oportunidad para vivir de una manera que tiene un impacto eterno. Sí, el costo es alto, pero las recompensas son mucho mayores. Cuando eliges seguir a Jesús con todo tu corazón, tu vida encuentra un propósito que trasciende cualquier dificultad. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Porque, aunque el camino sea difícil, la vida que Cristo nos ofrece es una vida que vale la pena vivir. Número 11. Mateo 19, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Sabes, cuando pensamos en seguir a Jesús, a veces lo primero que nos viene a la mente es el costo, el sacrificio, las renuncias. Pero fíjate en lo que Jesús nos dice en Mateo. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Te das cuenta de la magnitud de esa promesa? No estamos hablando de algo pequeño. Jesús promete una recompensa tan abundante que cualquier sacrificio que hagamos por su causa se queda corto en comparación. A menudo pensamos que el discipulado es simplemente una serie de renuncias, pero lo que Jesús nos muestra es que lo que ganamos al seguirlo supera por mucho cualquier cosa que podamos dejar atrás. Las bendiciones que Él nos da no son solo para el futuro, para cuando estemos en el cielo, sino que también las experimentamos aquí, en esta vida. Y sí, puede ser que tengas que renunciar a relaciones, a comodidades o incluso a oportunidades, pero lo que recibes a cambio es mucho más valioso. Jesús no te quita cosas sin darte algo infinitamente mejor. Cuando Jesús habla de dejar casas, familia o tierras, no está diciendo que te desentiendas irresponsablemente de tus responsabilidades.
Él no te pide que abandones a los tuyos sin razón. Más bien, lo que está diciendo es que debes estar dispuesto a ponerlo a Él en primer lugar, incluso por encima de las personas o cosas que más valoras. Y claro, esto requiere una fe enorme. Requiere que confíes en que las bendiciones que Dios tiene para ti, tanto espirituales como emocionales, superan cualquier pérdida que puedas experimentar. Piénsalo por un momento. Las recompensas de seguir a Jesús no se limitan a lo material. Él nos promete una vida eterna, una vida que no solo es una extensión de la terrenal, sino una vida de calidad completamente diferente. Es una vida llena de paz, de gozo, de amor, una vida en comunión con Dios. Eso, amigos, es algo que nada ni nadie en este mundo puede ofrecer. Jesús nos da la oportunidad de tener una relación íntima y continua con Dios, una relación que trasciende el tiempo y el espacio. Pero hay algo más. Las recompensas que Jesús promete no se experimentan en soledad. Él nos da una nueva familia en la comunidad de creyentes. Cuando dejamos cosas atrás por su causa, encontramos una comunidad que nos apoya, que nos acompaña en el camino. Tal vez hayas perdido relaciones importantes por seguir a Cristo, pero en la iglesia, en la familia de Dios, encuentras nuevos hermanos, nuevas hermanas que te entienden y te acompañan en este viaje. Y no olvidemos la dimensión eterna de estas recompensas. Las bendiciones que recibimos aquí son solo un anticipo de las que nos esperan en la eternidad. En el cielo nos espera una recompensa perfecta, la comunión completa con Dios, una vida sin dolor, sin lágrimas, donde el amor de Dios lo llena todo. Esa es la promesa que nos hace Jesús. No es algo que podamos ganar por nuestros méritos, sino algo que recibimos por gracia cuando decidimos seguirlo con todo el corazón. Déjame contarte la historia de María. Ella tomó la decisión de seguir a Jesús, pero para hacerlo tuvo que dejar atrás su hogar y a su familia, lo que no fue fácil. Durante mucho tiempo luchó con la culpa y la tristeza de haber dejado a sus padres. Pero a medida que crecía en su fe, empezó a experimentar una paz y un gozo que nunca antes había sentido. Se dio cuenta de que las recompensas espirituales que estaba recibiendo, la comunión con Dios, la nueva comunidad que había encontrado, eran mucho más valiosas que cualquier sacrificio que hubiera hecho. Así que, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Seguir a Jesús no es fácil. A veces implica dejar atrás cosas que valoramos, pero lo que Él nos ofrece a cambio no tiene comparación. Ningún sacrificio que hagamos por Cristo es en vano. Cada paso que damos, cada renuncia que hacemos, tiene un propósito y una recompensa divina. Dios es fiel. Él no solo ve los sacrificios que hacemos, sino que los recompensa con una vida plena, con bendiciones que trascienden lo material y con una promesa de eternidad que lo cambia todo. La pregunta que te dejo hoy es, ¿estás dispuesto a confiar en la fidelidad de Dios y a seguir a Jesús, sabiendo que las recompensas que te esperan son infinitamente mayores que cualquier sacrificio? Porque, aunque el camino del discipulado sea desafiante, las promesas que Jesús nos hace son más grandes de lo que podemos imaginar. Número 12. Mateo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Imagina por un momento el escenario del desierto donde Jesús, después de 40 días de ayuno, es confrontado por Satanás. Jesús está físicamente debilitado, pero espiritualmente firme. Aquí, en este momento vulnerable, Satanás le ofrece lo que a muchos les resultaría irresistible: poder y gloria sobre todos los reinos del mundo. Todo lo que tenía que hacer era rendir adoración. Pero fíjate en la respuesta de Jesús. No hay negociación, no hay vacilación. «Vete, Satanás», le dice Jesús, reafirmando con autoridad su completa lealtad a Dios. Lo que vemos en ese momento no es solo una resistencia al mal, sino una reafirmación del verdadero propósito de Jesús: servir y adorar exclusivamente a Dios. Este pasaje en Mateo nos muestra algo profundo.
La adoración no es solo algo que hacemos en momentos específicos, como cantar en la iglesia. Es una expresión continua de nuestra lealtad y devoción. Jesús no cita su propia sabiduría en este enfrentamiento, sino que recurre a la Escritura, citando Deuteronomio 6:13, recordándonos que la adoración a Dios debe ser exclusiva. Este texto es parte del Shema, una de las oraciones más importantes para el pueblo judío, que declara la unicidad y la soberanía de Dios. Al hacerlo, Jesús nos enseña que nuestra relación con Dios no debe tener rival. Satanás ofrecía algo que a primera vista parecía atractivo, poder sobre el mundo. Pero ese tipo de poder estaba basado en la idolatría, en desviar la adoración que solo pertenece a Dios. Y aquí es donde entra un principio crucial para nuestras vidas. Vivimos en un mundo que nos ofrece muchas tentaciones, éxito, riqueza, reconocimiento, cosas que en sí mismas no son malas, pero cuando se convierten en nuestra prioridad, cuando desplazamos a Dios del primer lugar para perseguir esas cosas, estamos entrando en terreno peligroso. El poder mundano que Satanás ofrece no tiene comparación con el poder divino que proviene de la obediencia y la sumisión total a la voluntad de Dios. La respuesta de Jesús nos muestra lo que significa vivir con una lealtad firme. Él no vino para tomar atajos, no vino para conseguir éxito a través de la idolatría o el poder corrupto. Su misión era clara, cumplir la voluntad del Padre. Y en esa obediencia anticipamos la victoria final de Jesús sobre el mal. Esta escena en el desierto es solo el comienzo de su batalla contra las fuerzas del mal. Una batalla que culmina en su sacrificio en la cruz y su resurrección, asegurando nuestra salvación. Para nosotros, como seguidores de Cristo, esto nos deja una enseñanza clara. Nuestra adoración debe ser exclusiva. No podemos servir a dos señores. Cuando permitimos que algo o alguien ocupe el lugar que solo pertenece a Dios, estamos cayendo en una forma sutil de idolatría. Y tal como Jesús enfrentó las tentaciones con la verdad de la Escritura, nosotros también debemos estar armados con la palabra de Dios para resistir las tentaciones que intentan desviar nuestra lealtad. La Biblia no es solo un libro que leemos ocasionalmente, es nuestra guía para discernir la verdad en medio de un mundo lleno de mentiras y distracciones. Pensemos en cómo esto aplica a nuestras vidas hoy. ¿Qué áreas están compitiendo por nuestra adoración y servicio? Tal vez sea el deseo de reconocimiento en el trabajo, la presión de encajar en cierto estilo de vida, o simplemente el impulso de acumular más y más bienes materiales. Lo que Jesús nos muestra es que ninguna de estas cosas vale la pena si nos alejan de nuestro compromiso con Dios. Y no olvidemos algo clave: en nuestra adoración exclusiva a Dios encontramos verdadera libertad. No estamos atrapados por las expectativas del mundo, ni esclavizados por el deseo de poder o éxito. En lugar de eso, somos liberados para vivir una vida plena, sabiendo que servimos a un Dios que es fiel y que nos da mucho más de lo que cualquier tentación mundana podría ofrecernos. Finalmente, recordemos que esta batalla espiritual no terminó en el desierto. El ministerio de Jesús fue una confrontación continua con las fuerzas del mal, y su victoria en la cruz nos asegura que nosotros también podemos vencer. Pero todo comienza con la misma decisión que tomó Jesús: adorar y servir solo a Dios. Número 13, Juan 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Jesús nos dice en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y cuando escuchas estas palabras, no puedes evitar sentir la profundidad y el poder de ese amor. Piensa en eso por un momento. Jesús está diciendo que el mismo amor que existe entre Él y el Padre, ese amor eterno y perfecto, es el mismo amor que Él derrama sobre ti y sobre mí. No es un amor cualquier, es el amor que sostiene el universo, el amor que es tan inmenso que es casi incomprensible, pero que Jesús, en su infinita gracia, nos invita a experimentar y a vivir en él. Este amor
El amor de Jesús hacia nosotros no es simplemente un concepto abstracto, es tangible, lo podemos ver en cada parte de su vida y ministerio. Es un amor que enseña, que cuida, que sana, que alimenta y finalmente que se sacrifica. En la cruz vemos la máxima expresión de ese amor. Es un amor que no retrocede, que no se condiciona y que nunca nos abandona. Y lo más asombroso es que Jesús nos invita a vivir arraigados en ese amor, nos llama a permanecer en él. Pero, ¿qué significa eso realmente? Cuando Jesús habla de permanecer en su amor, está hablando de una relación continua, una conexión viva que no se interrumpe. No es solo sentir su amor de vez en cuando o en momentos de adoración. Permanecer significa estar profundamente enraizados, como un árbol que obtiene su vida y su sustento de la tierra. Y eso requiere una acción intencional. No es algo pasivo. Jesús nos invita a vivir de tal manera que su amor sea el centro de nuestras vidas, que nada ni nadie nos aparte de esa fuente inagotable. Pero claro, todos sabemos que hay fuerzas que intentan alejarnos de ese amor. El mundo ofrece muchas distracciones, tentaciones que parecen más atractivas, pero que en realidad nos vacían. Permanecer en el amor de Cristo requiere resistencia. Significa elegirlo a Él una y otra vez. Incluso cuando el camino se vuelve difícil, incluso cuando hay otras opciones que parecen más fáciles. Es una decisión diaria de volvernos a Él, de recordar quiénes somos en su amor. Y esta permanencia no es solo para nuestro beneficio personal. Jesús nos dice que, al permanecer en su amor, nuestra vida se transforma, cambia quiénes somos desde adentro y nos capacita para amar a otros de la misma manera. Esa es la verdadera señal de que permanecemos en su amor, la capacidad de reflejar ese amor divino hacia los demás. No es algo que hacemos por nuestra cuenta, es el fruto de estar conectados a la vid, a Jesús. Él es la fuente de todo, y al estar unidos a Él podemos llevar ese amor al mundo. Jesús utiliza la hermosa imagen de la vid y los sarmientos para ilustrar esto. Él es la vid, nosotros somos los sarmientos. Nuestra vida, nuestro fruto, nuestra capacidad de impactar al mundo, todo proviene de estar conectados a Él. Si nos desconectamos, si intentamos vivir nuestra vida sin esa conexión, nos marchitamos. Pero si permanecemos en Él, si nos mantenemos firmemente en su amor, damos fruto. Y no cualquier fruto, sino un fruto que refleja la abundancia de la vida que Jesús ofrece. En ese sentido, permanecer en su amor no es solo una sugerencia, es esencial para vivir una vida que realmente refleje a Cristo. Es la clave para una vida plena, una vida de paz, de propósito y sobre todo de amor. Y, ¿sabes? Jesús no nos pide algo imposible. Él nos capacita, nos fortalece, nos llena de su espíritu para que podamos permanecer en su amor, para que podamos ser sus discípulos, sus representantes en este mundo. Así que te pregunto, ¿cómo puedes permanecer en el amor de Jesús hoy? ¿Qué pasos puedes dar para asegurarte de que estás conectado a la vid, recibiendo esa vida, esa paz y ese amor que solo Él puede ofrecer? Número 14. Mateo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en lo que realmente significa tener un corazón limpio? Jesús nos dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estas palabras son poderosas y cuando nos detenemos a reflexionar en ellas, vemos que apuntan a una verdad profunda. La pureza de corazón no es solo una ausencia de pecado, sino una integridad, una transparencia total ante Dios. No se trata de aparentar, sino de ser genuino, de que lo que hay dentro de nosotros sea reflejo de una vida transformada por la gracia de Dios. Un corazón limpio es aquel que ha sido purificado de la doblez, de las segundas intenciones, de la hipocresía. Es un corazón que no esconde nada, que no tiene capas de corrupción o engaño. Vivir con un corazón limpio significa vivir con integridad, no solo delante de los demás, sino especialmente delante de Dios.
La pureza del corazón comienza desde adentro, afectando todo lo que somos, nuestras emociones, pensamientos, intenciones y finalmente nuestras acciones. Y es en este tipo de vida donde podemos experimentar la bendición de ver a Dios de manera más clara. Pero no podemos tener un corazón limpio por nuestras propias fuerzas. Es un proceso que comienza con la obra transformadora del Espíritu Santo. Él es quien purifica, quien nos renueva y nos capacita para vivir de manera íntegra. Y aunque el Espíritu hace la obra más importante, también hay una responsabilidad personal. Necesitamos estar dispuestos a colaborar con esa transformación. Eso significa arrepentirnos cuando caemos, buscar a Dios en oración y meditar en su palabra para que ésta nos purifique y moldee nuestro carácter. La pureza de corazón es algo que se cultiva diariamente, no de una sola vez, sino a través de un compromiso constante de rendirnos a la voluntad de Dios. Ahora la promesa que Jesús nos da es impresionante. Verán a Dios. ¿Qué significa eso? Ver a Dios no es solo una visión física o futura, es mucho más profundo. Implica una comunión íntima con Él, una capacidad de percibir su mano en nuestras vidas, de reconocer su obra en lo cotidiano. Cuando tenemos un corazón limpio, nuestros ojos espirituales se abren y comenzamos a ver a Dios en formas que antes no podíamos. Es como si la impureza nublara nuestra vista, pero cuando el corazón es purificado, todo se aclara. Podemos experimentar su presencia de una manera más palpable, más cercana. Y por supuesto, esta promesa también tiene una dimensión eterna. Un día, aquellos que han sido transformados y mantenido su pureza en Cristo verán a Dios cara a cara en la eternidad. Esa pureza no es solo interna, también se refleja en cómo vivimos. Un corazón limpio no puede ocultarse, se manifiesta en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, en nuestras relaciones. Un corazón que ha sido tocado por la gracia divina actúa con sinceridad, con respeto y con amor genuino. La gente alrededor de nosotros lo notará, y en ese sentido, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Es a través de nuestras acciones sinceras que otros pueden ser atraídos a Cristo, porque verán que hay algo diferente en nosotros, la pureza de corazón. Jesús también nos advierte contra una religiosidad superficial. No se trata de cumplir con normas externas o de hacer ver que somos espirituales por fuera. Lo que importa es el corazón, y eso es lo que Dios mira. Un corazón que ha sido transformado es mucho más valioso que cualquier acto externo de religiosidad. Jesús quiere que nuestras vidas reflejen una autenticidad que nace desde adentro, no una fachada de santidad que solo impresiona a los demás. Pero no nos equivoquemos. Mantener un corazón limpio es una lucha diaria. Vivimos en un mundo que constantemente busca corrompernos, que nos tienta con impurezas, con pensamientos y actitudes que distorsionan nuestra relación con Dios. Por eso, la pureza de corazón es un proceso continuo. No es algo que logremos de una vez por todas, sino que requiere una dependencia diaria de la gracia de Dios. Necesitamos estar en comunión constante con Él, luchando contra las influencias que buscan alejarnos de su presencia y buscando cada día renovar nuestra mente y corazón. Así que la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estamos cultivando la pureza de corazón en nuestras vidas? ¿Qué áreas necesitan ser purificadas por Dios? Jesús nos promete que aquellos que tienen un corazón limpio verán a Dios. Y eso, amigos, es una promesa que vale la pena perseguir cada día de nuestra vida. En este recorrido a través de las enseñanzas y mandamientos de Jesús, hemos explorado cómo este amor no es un sentimiento superficial, sino una fuerza transformadora que nos lleva a vivir de manera íntegra, fiel y alineada con la voluntad de Dios. Desde el sacrificio personal hasta la obediencia, pasando por la pureza de corazón, todo está relacionado con nuestra capacidad de amar a Dios por encima de todo lo demás. Al concluir este viaje reflexivo, te invito a que te preguntes,
¿Está Dios realmente en el centro de tu vida? ¿Tus decisiones y acciones diarias reflejan ese amor supremo? Es un desafío constante, pero las recompensas son infinitas. Jesús nos promete una vida plena y una relación íntima con Él si lo ponemos en primer lugar. Ahora, querido oyente, si este mensaje te ha inspirado, te invito a compartirlo con otros. Haz clic en el botón de compartir para que más personas puedan reflexionar sobre el amor a Dios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.